¡Hey! Problemas de digestión, estreñimiento, diarrea, neblina mental, cansancio, eructos, ritmo normal del corazón y muchas cosas más, todos estos malestares los puede provocar el SIBO. Yo los he tenido, soy Chucho Debar y quiero ayudarte con mi experiencia tratando esta condición. Primero, el SIBO es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, el recorrido siguiente al estómago. Hay un cúmulo de bacterias acá cuando no debería haber. Uno tiene en su interior bacterias y algunos hongos. A todo este conjunto se le llama microbiota intestinal y está compuesto por aproximadamente 100 billones de bacterias. No te asustes, estas bacterias no son malas siempre y cuando estén en su mayoría en el intestino grueso y en un equilibrio pues terminan siendo beneficiosas ayudando a regular hormonas, proveyéndonos de vitaminas, mejorando la digestión, sistema inmune y muchas cosas más. El problema es cuando se pasan al intestino delgado y una cepa de estas bacterias crece mucho más que las otras, que es mi caso y posiblemente el tuyo. Sabiendo esto, hablemos de cómo empezaron mis síntomas. Estaba yo muy tranquilo trabajando como mesero cuando el presidente Vizcarra anuncia la cuarentena en Perú por caso de COVID el 15 de marzo de 2019. Hey, voy a contar todo con lujo de detalle para que tú también puedas sacar tus conclusiones. Capaz se me escapa un dato y tú lo sabes. Y bueno, nos ayudamos. Empezó la cuarentena y como muchas personas acaté las reglas al margen. Estar en casa, no salir, a no ser que fuese por insumos, alcohol por aquí, alcohol por allá. Hasta que llegó el primer problema para junio del mismo año. No tenía plata. Ya había acabado mis ahorros, para este momento vivía con dos familiares, los cuales estaban en la misma situación que yo. El mes siguiente, en julio, me enfermé de COVID. Tuve una recuperación de 2 semanas en donde los principales síntomas fueron fiebre, dolor de espalda y fatiga, sin problemas respiratorios o tos. Luego de curarme seguí mi vida normal, pero las siguientes semanas empecé a notar un poco de hinchazón abdominal. Le di cero importancia. Con el tiempo la hinchazón aumentó y se sumaron ataques de eructos nocturnos. Me acostaba y terminaba eructando una hora antes de dormirme. Necesitaba levantarme para que el gas saliera, así que no podía dormir. Llegamos a noviembre de 2019. Me toca la vacuna. Por tener menos de 30 años me pusieron una vacuna diferente a la de mis familiares. A ellos les tocó Pfizer, a mí Sinopharm. Para este momento recuerdo haber investigado un poco y ver que ambas eran efectivas, así que no le di importancia. Diciembre de 2019. Los síntomas que tenía empeoraron enormemente, pero esto era el inicio. Para 2020 decidí buscar ayuda. Ya había aceptado que lo que tenía no se iba a ir así nomás. Así que hice lo que cualquier persona, una rápida búsqueda en Doctor Google. Pero nada de lo que encontré me convenció. Aunque allí estaba rozando la posibilidad del Helicobacter pylori, empecé a ir a doctores gastroenterólogos locales. Para aclarar, vivo en Perú y en un estado provincia donde no abundan muchos doctores, y menos gastro. Por lo cual habían solamente 3 doctores donde yo vivo. O sea, vivo en un pueblito. El primer doctor, por tema de COVID, decidió atender solamente por cita virtual. Y aquí es cuando empezamos con el diagnóstico por defecto. Gastritis. Así que me mandó una dieta baja en grasas y carnes rojas, junto con alguna medicación para reducir el ácido del estómago y probióticos. Seguí su receta por un mes, no hubo ningún cambio, además me sentí peor tomando los probióticos. Que por cierto, estas son bacterias beneficiosas preseleccionadas para mejorar tu microbiota intestinal. Con el segundo profesional solamente me vi una vez, debido a que estaba por mudarse. Su diagnóstico fue el mismo, pero quería descartar problemas de hígado, así que me mandó por una radiografía de abdomen superior y que continuara bebiendo el medicamento para reducir el ácido. También me mandó un examen de heces, pero no recuerdo de qué. El punto es que ninguno de los exámenes arrojó una normalidad. Mi hígado estaba normal. Tercer doctor. Este me pidió una prueba de Helicobacter pylori y algunos otros que no recuerdo. Los exámenes arrojan un nuevo síntoma, la esteatorrea, que es presencia de grasas en la materia fecal. Helicobacter pylori, negativo. Ya que le había comentado el diagnóstico de los 2 doctores anteriores y ningún tratamiento me ayudó, su diagnóstico fue gastritis por depresión. ¿Pero por qué? Antes de continuar con eso, hablemos de mi situación ese año. Había conseguido algunos buenos trabajos durante la primera mitad del año que me permitieron sustentarme el resto de los meses, porque desde julio ya no pude trabajar más. Los síntomas para este momento eran esteatorrea, eructos nocturnos, distensión abdominal, insomnio, neblina mental, fatiga, una fatiga colosal. Levantarme de la cama me hacía digno de un Oscar. Todo esto causó en mí una depresión,
que iba acompañada ocasionalmente con ataques de ira. Perfectamente entendible, dormía a lo mucho 4 horas diarias y bueno, estaba hecho trizas. Así que cuando el doctor me diagnosticó con depresión, lo pensé por un momento y hasta lo acepté. Pero al ir caminando por la calle mi cerebro empezó a marchar correctamente. Recordé que la depresión era una consecuencia y no la razón. En una cita me diagnosticó con síndrome de intestino irritable y que me iba a pasar con un doctor, amigo suyo, de otro lado, que sabía bastante del caso, pero yo no quise seguir. Simplemente yo sentí ese diagnóstico como el no sé qué tienes, así que debo diagnosticarte con esto. Muy importante que durante todo este tiempo estuve investigando pero no daba con nada, hasta que una fecha cercana a la visita con el tercer doctor me apareció un video de SIBO. Para ser más específico, lo vi y me sentí súper identificado con los síntomas. Se lo comenté al doctor de turno y este me dijo que esa enfermedad se debía curar sola con una buena dieta, probióticos y que no era mi caso. Para este momento ya me estaba dando por vencido. Quizás había varias cosas que probar, pero no tenía energía ni la capacidad para pensar en una solución. Durante estos meses nadie me entendía y sentía que ni intentaban hacerlo. Mi familia y amigos, eso es una bacteria, eso es una gastritis, te falta comer más carne, te falta comer más verdura. Un día todos los sentimientos acumulados de la depresión explotaron. Terminé insultando a todos los que tenía en medio y golpeando todo lo que había en medio, hasta terminar llorando. Solo un familiar que se desligaba un poco de la educación habitual de mi familia y conocidos me dio una palmada y una recomendación. Mira los videos de Dr. Frank Suárez. Y no, aquí no mejoró mucho porque ignoré el consejo. Los últimos meses del 2020 fueron básicamente despertarme, estar triste todo el día, en el teléfono o en la computadora, acostarme y así sucesivamente. Llegamos a 2021 y seguía igual. Los síntomas empeoraban y empeoraban. Ya ni quería comer, estaba fatigado todo el día. Algo tan simple como cepillarme los dientes era una tarea titánica. Hasta que un día llegó a mis manos Zelda Breath of the Wild. Debo aclarar que soy muy fan de los videojuegos, los aprecio mucho como arte y aunque no tenía ganas de probarlo, le di una oportunidad. No sé muy bien qué fue, pero algo en ese juego me motivó lo suficiente. No sé muy bien qué fue, pero algo en ese juego me motivó lo suficiente como para querer seguir intentando buscar qué tenía y cómo solucionarlo. Creo que fue una mezcla entre sus paisajes y la libertad de hacer las cosas cuando yo quisiera hacerlas. Luego de terminar el juego, sentía que tuve un plus de energía y ánimos. Además, empezaba 2022 y tenía esos ánimos de año nuevo, vida nueva. Hubieron 3 cosas que conseguí para ayudarme. El canal del Dr. Frank Suárez, dedicado a alimentación y metabolismo. Un grupo de disbiosis en Perú, una comunidad de personas que compartíamos muchos síntomas en común. El canal del Dr. Cueva, el primer doctor que vi hablando de SIBO. Todos estos canales los dejo en la descripción para que te ayuden o puedas seguir averiguando. Todo esto me dio una base para sospechar que tenía SIBO. Pero, ¿y ahora qué hacía? No quería automedicarme, así que siguiendo los consejos de Frank empecé a buscar mis alimentos agresores. Aquellos que me hacían mal, que en mi estado muchas veces pensé que eran todos, pero estaba equivocado. Mi alimentación era de las más comunes. Pancakes, cereales, arepas, panes, pollo, carne, frijoles, pizza, hot dog, etc. En 2019 hubo un aumento de mi ingesta de comida chatarra. Esto debido al tema de COVID y la moda de delivery. Cada semana tocaba al menos una pizza, una hamburguesa y el tan aclamado pollo a la brasa peruano. Nunca nada de esto me había caído mal antes, pero empecé a aceptar que ahora sí lo hacía. Empecé probando qué carbohidratos me caían mal y cuáles no. El primero fue el trigo y la avena. Un desayuno muy común para mí eran unos pancakes con una avena. Eliminé el trigo, me sentía mejor, pero no del todo. Eliminé la avena y mejoré aún más. El siguiente era el maíz. Aunque no me caía tan mal, seguía cayéndome pesado. Soy venezolano y este es el que más se me hace difícil por eliminar. Por el tema de cultura, ya saben, la arepa, la empanada, bla 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 bla. Así que disminuí su consumo. Y cuando hacía las arepas las combinaba con zapallo, lo cual aumentaba mi tolerancia muchísimo. Los siguientes fueron los granos. Aquí los eliminé todos. No había un solo grano.
que me cayese bien. Las lentejas, y sí, solo sí, las licuaba y hacía como tipo de hamburguesa vegetariana. Solamente en ese caso. Luego los vegetales, me di cuenta que eran los principales causantes de mis eructos e hinchazón, así que los reduje un 90%, y lo poco que como deben ser sí o sí cocidos. Por último, aceites. Entender que el aceite vegetal no está hecho para nosotros fue todo un shock. Después de aceptarlo, la sustituí con mantequilla o aceite de oliva. Luego de hacer todos estos cambios, ya mi neblina mental e insomnio habían mejorado enormemente. Por consecuente, tenía más energía, lo que me permitía averiguar y aprender más y volver a trabajar. Justo a tiempo porque ya no tenía dinero. Así que durante todo el 2022 me dediqué a mejorar mi salud solo con alimentación y funcionó bastante bien, pero no me sentía curado del todo aún. En el grupo de SIBO Perú hablaban de un doctor especializado en microbiota y de algunos exámenes que se podían hacer en Lima, así que decidí ahorrar para agendar una cita. Mi sorpresa fue que este doctor estaba full y mi cita terminó siendo para enero de 2023. Finalmente llega la cita, un doctor amable que le gustaba que sus pacientes se educasen por su cuenta, que esto no lo había comentado antes, pero los doctores anteriores me replicaban y se molestaban cuando les decía que había averiguado X o Y cosa. El doctor me mandó a hacer algunos exámenes en sangre y un test de SIBO. Para este momento sabía que se podía hacer. En fin, unos meses pasaron y me hice todos los exámenes sin problemas. Volví a mi pueblito y me comuniqué con el doctor de nuevo. Los exámenes de sangre solo denotaban que mi cuerpo estaba luchando contra algo, y presuntamente es normal cuando tienes SIBO. El resultado del test, que por cierto, el examen era sencillamente soplar en una bolsa varias veces durante 2 horas, después de haber ingerido una bebida que activara las bacterias. El resultado, SIBO positivo, hidrógeno dominante. En pantalla te muestro el test. Si ya era complicado de por sí, ahora me entero de que hay varios tipos de SIBO. Los principales son hidrógeno y metano. Aunque no te voy a dar una explicación de cada uno, te puedo decir que generalmente el síntoma del hidrógeno son gases y distensión. Del metano, distensión y diarreas. Y desafortunadamente se puede tener ambos a la vez. En mi caso tengo hidrógeno dominante con una cantidad muy baja de metano. El doctor me comentó que posiblemente solucionando el hidrógeno, el metano se solucionaba también. Platiqué con el doctor acerca de los resultados y me recalcó algo importante que ya yo había leído antes. El SIBO es la consecuencia, no la razón. Es decir, algo había provocado el SIBO. ¿Pero quién será este villano? Luego de contarle todo lo que ya sabes, él consideró que mi caso estaba relacionado con el sedentarismo y la infección por COVID. Aunque tomando en cuenta que yo comía mucho en la calle, también sospechó de parásitos. También revisó los exámenes que me hice en mi ciudad y confirmó que todos estos exámenes no aportaban nada y los tachó como baja fiabilidad. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver el COVID? Bueno, está comprobado que el abuso de antibióticos hace desastre en la microbiota. Así que hay una sospecha de que las vacunas contra esta enfermedad pudieran crear un desbalance y facilitar la creación del SIBO. En internet hay algunos informes, pero yo no soy investigador como para saber qué tan fiables son estos documentos. Considero que es verdad porque mis síntomas estuvieron muy cerca de la vacunación. Pero seguro puede salir por allí un profesional diciendo que el instituto que hizo la investigación lo fundó un capibara y yo qué sé. La gente debate mucho con estos temas, así que no sé. En fin, el doctor me mandó un tratamiento y unos exámenes extra. Ahora debía ahorrar de nuevo para comprar todos los medicamentos porque eran exportados. A pesar de que podía conseguir genéricos acá en Perú, mi doctor no me lo recomendó porque su calidad es cuestionable. Para este momento solo tenía una palabra en mi cabeza: parásitos. He leído muchas veces de casos de SIBO curados que vuelven a los meses porque lo que lo provoca no es corregido. Así que esto me tenía preocupado. Ya para este momento estaba sin dinero, así que no podía hacerme exámenes para verificar y además sabía que en mi ciudad ningún examen era confiable. Investigando me topé con un protocolo de limpieza intestinal a base de zanahoria, apodado 5x5, en donde básicamente haces una dieta con 0 carbohidratos refinados, semillas, lácteos, entre otros, y debes ingerir a lo largo de cada día 1.40 litros de jugo de zanahoria. Esto presuntamente ayuda a erradicar parásitos porque la cáscara de la zanahoria tiene compuestos antiparásitos para defenderse. Oí de algunas personas que les caía mal, a otros bien, yo lo vi económico y decidí probarlo. 5 vasos de zanahoria al día por 5 días. A mí me cayó regular. No sentí nada extraño y sí me sentí un poco mejor, o quizás fue un efecto placebo,
al terminar el protocolo, pero nada extraordinario. En 2023 se sumó un nuevo síntoma: latidos de corazón fuerte. No me refiero a ritmos anormales, como taticardia o bradicardia, sino más bien como si mi corazón bombeara con más fuerza. Los latidos los podía sentir si estaba acostado, y si dormía de lado podía sentir un tinnitus pulsátil. ¿Sabes cuando de la nada escuchas un pitido en tu oído? Eso es tinnitus normal. Y cuando escuchas tu pulso, es el pulsátil. Con tantas cosas que tiene que ver con la microbiota, no me asombraba que mi sistema circulatorio se viese afectado. El SIBO cada día superándose. Sigue así, campeón. Además, cuando se tiene SIBO por mucho tiempo, es casi seguro que esté acompañado de intestino permeable y sobrecrecimiento de cándida. Esto es tema para otro video, pero varios compuestos de mi comida se habían introducido en mi sangre cuando no debieran estar allí, provocando o potenciando los síntomas. En fin, termina año 2023 y pude comprar todos mis medicamentos. El tratamiento dura básicamente 4 meses, pero hay que estar viendo y estudiando cada pequeño detalle que uno note para poder llevarlo correctamente, dado que solo un mal movimiento y todo se va a la verga. Además del tratamiento, quiero mejorar algunos hábitos. El sedentarismo y desvelarse también afectan a la microbiota, así que quiero intentar regular mi ciclo de sueño y aumentar mi actividad física. Que por cierto, aunque mejoré la dieta, sigo durmiéndome a las 2 de la mañana, simplemente porque mi cuerpo ya se acostumbró. Una cosa que se me olvidó es un síntoma súper silencioso: el síndrome de la pierna inquieta, que yo había tenido todo este tiempo, pero no fui consciente hasta que lo vi en un video del Dr. Cueva. Presuntamente está ligado con SIBO y parásitos. Como dato curioso, esta condición parece irse volviendo más frecuente debido a nuestros estilos de vida. Esta conclusión la saco por la página de Google Trends, donde puedes ver tendencias en búsquedas. Parece haber un incremento notable en las búsquedas relacionadas con el SIBO en los últimos años. Eso o se viralizó en un TikTok, no sé. En el siguiente video hablaré del tratamiento, cómo va y los nuevos hábitos que intento agregar a mi vida.